Estás despedido, dijo el jefe al mensajero, sin saber que salvó a su hija. El sol de mediodía apenas lograba colarse entre los edificios de Madrid, proyectando sombras largas sobre las calles estrechas de Lavapiés. Alex Morales caminaba con las manos en los bolsillos, la capucha de su sudadera subida para esconder la marca morada que le había dejado el golpe en la mandíbula. El despido de Javier aún resonaba en su cabeza como un eco persistente, mezclado con el zumbido del tráfico y el traqueteo del metro que pasaba bajo sus pies. No era la primera vez que la vida le daba un revés, pero este dolía más, quizá porque había intentado hacer algo bueno por una vez. La ciudad seguía girando, indiferente, mientras él buscaba cómo salir del agujero en el que había caído. Entró en una cafetería pequeña en la calle Argumosa, de esas con mesas de formica y el olor a churros recién hechos flotando en el aire. Necesitaba un café, algo que lo despejara antes de seguir mandando mensajes a conocidos en busca de trabajo. «Oye, Alex, ¿qué tal?», lo saludó Manu, un excompañero de la mensajería que estaba apoyado en la barra con una cerveza en la mano. Alex forzó una sonrisa, pero antes de que pudiera responder, Manu soltó una risita. «¿Qué pasa, héroe? ¿Otra entrega fallida? Escuché que Javier te echó como a un perro». Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Alex apretó los dientes, sintiendo el calor subirle al cuello. «No fue por eso», murmuró, pero Manu ya estaba en su rollo, burlándose sin parar. «¿Qué hiciste? ¿Te paraste a salvar a una princesa o qué?». Por un segundo, Alex estuvo a punto de saltar sobre él. La imagen de la pelea en el callejón volvió como un relámpago, el tipo gritándole «te vamos a pillar», con una voz que aún le ponía los nervios de punta, el empujón contra el contenedor, y luego esos ojos asustados de la chica mirándolo antes de correr. Pero se contuvo, giró sobre sus talones y salió de la cafetería, dejando el café sin tocar. No valía la pena, se dijo mientras el aire fresco le golpeaba la cara. Caminó sin rumbo, pasando por los puestos de frutas en el mercado de San Fernando, el olor a naranjas mezclándose con el de la gasolina de los coches. Quizás Manu tenía razón en una cosa, nadie valoraba lo que había hecho. Sentado en un banco frente a la estación de Atocha, Alex sacó el móvil y revisó sus chats. Había enviado mensajes a todos los contactos que conocía en el mundillo de los mensajeros, pero las respuestas eran siempre las mismas. «Lo siento, tío, está todo pillado o Javier ya ha hablado, dicen que no eres fiable». Suspiró, apoyando la cabeza contra el respaldo. La ciudad seguía su ritmo. El claxon de un taxi, el chirrido de un tren llegando a la estación, las voces de la gente que pasaba cargada con maletas. Miró al cielo, gris y pesado como su ánimo. «Quizá no debí meterme», pensó, dejando que el recuerdo de esa noche lo envolviera otra vez. La adrenalina, el miedo en los ojos de la chica, ese gracias apenas audible que ahora parecía un chiste cruel. ¿De qué servía ser un héroe si al final te quedabas solo? Mientras Alex se perdía en sus pensamientos, a unas calles de distancia, Lucía Ruiz caminaba por la Gran Vía con el corazón latiendo rápido. El viento le revolvía el pelo oscuro, y sus manos apretaban el móvil como si fuera un salvavidas. Desde esa noche en el callejón, no había podido sacarse de la cabeza al chico que la había salvado. Esos ojos, esa chaqueta vieja, la forma en que se había lanzado contra los tres sin dudarlo. Había repasado cada detalle 1000 veces, contándoselo a su amiga Marta mientras tomaban un café en una terraza de Chueca. «No sé quién es, pero tengo que encontrarlo», le dijo, su voz temblando de urgencia. Marta había intentado calmarla. «Lucía, estás viva gracias a él, pero no te obsesiones. Madrid es enorme». Pero Lucía no podía dejarlo pasar. Esos ojos. «Tengo que encontrarlo», se repetía en silencio. Estaba a punto de cruzar la calle cuando lo vio. Fue solo un instante, una figura con una sudadera gris pedaleando rápido entre los coches, rumbo a Callao. El corazón le dio un vuelco. «Es él», susurró, dando un paso hacia adelante. Pero el semáforo cambió, y una oleada de peatones la empujó hacia atrás. Cuando logró cruzar, él ya había desaparecido entre el tráfico. Lucía se quedó parada, el ruido de la ciudad zumbándole en los oídos. No podía estar segura, pero algo en su interior le decía que era él. Volvió a casa con el pecho apretado, decidida a no rendirse. Abrió Instagram y empezó a buscar en grupos de mensajeros de Madrid, desplazándose por fotos borrosas de bicis y caras cansadas. No sabía su nombre, pero reconocería esa mirada en cualquier parte. En el otro extremo de la ciudad, Javier Ruiz estaba en su oficina, revisando facturas con el mismo ceño fruncido de siempre. El teléfono sonó, y al contestar,
Escuchó la voz de un cliente quejándose otra vez por el pedido perdido de la noche anterior. Esto es inaceptable, Ruiz. Ese mensajero tuyo es un desastre. Javier colgó con un gruñido, masajeándose las sienes. Alex Morales había sido una espina en su lado desde el primer día, pensó, siempre con excusas y retrasos. No tenía ni idea de lo cerca que estaba de la verdad. Minutos después, Lucía entró en casa, dejando caer su bolso en la mesa de la cocina. ¿Qué tal el día, papá?, preguntó, intentando sonar casual. Javier gruñó algo sobre el trabajo y se levantó a por un vaso de agua. Mientras él estaba de espaldas, Lucía le dijo a su madre en voz baja, «Ayer casi me pasa algo horrible, pero un chico me salvó». Javier se giró, el vaso a medio camino de su boca. «¿Qué dijiste?», preguntó, frunciendo el ceño. Lucía dudó, pero antes de que pudiera responder, su madre intervino. «Déjala, Javier, ha sido un día largo». Él asintió, aunque algo en su mirada decía que no iba a olvidar el comentario. Lucía se mordió el labio, sintiendo el peso de lo que no había dicho. No sabía cómo contarle a su padre que el héroe de su historia era el mismo chico al que la había echado como basura. Alex, mientras tanto, seguía pedaleando por las calles de Madrid, ajeno a las piezas que empezaban a moverse a su alrededor. La ciudad guardaba sus secretos, pero no por mucho tiempo. The next morning broke grey and heavy over Chicago. The kind of day where the clouds pressed low and the wind carried a beat. Jake Miller woke up on the lumpy couch in his Logan Square apartment, a one-room hole with peeling paint and a radiator that clanked like it was auditioning for a horror flick. His cheek still ached from the punch he'd taken in the alley, a faint purple bruise blooming under his eye. He rolled over, the springs creaking beneath him, and stared at the ceiling. The events of last night replayed in jagged flashes. The scream cutting through the traffic, the thud of fists, the woman's trembling thank you before she vanished. And then Tom's voice, sharp as a blade, "You're fired." Jake rubbed his face, the stubble rough against his palms, and muttered, "What a mess." He dragged himself up, the hardwood floor cold under his bare feet, and shuffled to the window. Outside, the neighborhood buzzed with its usual rhythm. Cars honking on Milwaukee Avenue, the distant rumble of the Blue Line train, a guy yelling about tamales from a cart down the block. The smell of fried dough and exhaust drifted up, mixing with the stale air of his place. Jake's phone buzzed on the coffee table, a scratched-up slab of wood he'd scavenged from a curb. A text from an old courier buddy, "Heard you got canned. Took break." He tossed the phone aside without replying. Word traveled fast in this game, and a rep for screwing up was death for a gig worker. He needed a new job pronto, or the rent wouldn't clear. By noon, he was out pounding the pavement, his hoodie zipped tight against the wind. He hit up every delivery spot he knew, pizza joints in Wicker Park, a burger shack off Division Street, even a fancy coffee place near the Art Institute that paid extra for bike runs. But the story was the same everywhere. "Heard about you, man. Kennt risky tea." One manager, a wiry guy with a mustache, leaned over the counter and smirked. "Tom Scotta Lutmut. Said you ditched an order mid-shift. That true?" Jake clenched his jaw, the memory of the alley flaring up, the thug's fist slamming into his face, the woman's panicked breaths. "Something like that," he said, turning away. No point in explaining. Nobody cared about the why. Across town, Emily Bradley sat in her dad's office, perched on a chair by the window. The delivery hub hummed around her, couriers clocking in, the radio crackling with some Springsteen tune, the faint whir of a space heater fighting the draft. She'd come by to grab a spare key, but her mind was elsewhere. Her fingers twisted a strand of her dark hair as she stared out at Michigan Avenue, the skyscrapers glinting through the haze. She couldn't shake the image of the guy from the alley, his wild swing at the thugs, the way he'd yelled at her to run. She'd barely slept, her dreams a tangle of shadows, and that one clear moment, his eyes meeting hers, fierce and steady, before she bolted. "Dad, Shesait, breaking the silence." Tom looked up from his laptop, his bushy eyebrows knitting together. "Yeah, hon." She hesitated, then said, "Something happened last night. Near Clark Street. These guys, they jumped me." Tom's face darkened, his chair scraping back as he stood. "What? Are you okay? Why didn't you call me?" His voice was all edges, protective and pissed. "Emily reiset a hand. I'm fine. Someone helped me. Some guy," he fought them off. Tom exhaled, running a hand through his gray hair. "Good. Did you get his name?"
She shook her head. No. He just told me to go. And I ran. Tom grunted, already turning back to his screen. Lucky break. You gotta be careful out there, em. He didn't ask more, didn't connect the dots. To him, it was just another story of the city's chaos. Jake's day didn't get better. He stopped at a diner on Fullerton, a greasy spoon with chipped mugs and the smell of bacon clinging to the air. He slid into a booth, nursing a coffee that tasted like burnt regret, when a familiar face walked in. Pete, a wiry guy he'd worked shifts with at Tom's place. Pete spotted him and grinned, sliding into the seat across. Well, look who it is. The legend himself. Jake glared over the rim of his mug. Not in the mood, Pete. The guy leaned back, smirking. Heard you Trash hit an order last night. Wat, to busy playing Hirosome wäre. Jake's grip tightened on the cup, the memory hitting again. The thug's snarl, "You're dead," echoing in the dark. Something like that, he said again, his voice low. Pete laughed, loud and grating. Man, you're a walking disaster. Good luck finding work now. It took everything not to swing at him. Jake shoved a crumpled 5 on the table and walked out, the bell above the door jangling behind him. The wind hit his face as he stepped onto the sidewalk, the city stretching out indifferent and endless. He headed home, cutting through a park where kids shouted over a basketball game, their voices sharp against the rustle of bare trees. Back in his apartment, he dropped onto the couch, staring out the window again. The skyline glowed faintly, a promise he couldn't touch. Maybe I should have kept pedaling, he thought, his mind drifting back to the alley. Saved her, and what did it get me? Kicked to the curb. The radiator clanked, a hollow sound that matched the ache in his chest. Meanwhile, Emily was on her phone, scrolling through Instagram on a whim. She'd remembered something, the guy's bike, a beat-up red thing with a sticker on the frame. She typed Chicago Bike Couriers into the search bar, her thumb hovering as posts loaded. A photo caught her eye, a group shot from some delivery meetup, and there he was in the back, hoodie up, that same steady look in his eyes. Herr Briet kaukt. She zoomed in, her heart thudding. That's him, she whispered. She tapped the profile. Et Jakem_Riedes. But it was private. Still, she had a lead. She glanced out the window, the city sprawling below, and made up her mind. She had to find him. Out on Diversey Avenue, Jake pedaled slow, running a personal errand to grab groceries. The streets were alive, cars honking, a bus wheezing past, the faint strum of a street guitarist near a corner store. He didn't notice Emily across the road, her coat pulled tight as she waited at a crosswalk. She spotted him, her eyes widening, and called out, "Hey!" But the light changed, and a wave of traffic swallowed her voice. He turned a corner, gone before she could cross. She stood there, the wind tugging at her hair, determination settling in. "I'll find you," she said to herself, her words lost in the city's roar. La tarde caía pesada sobre Madrid, tiñendo el cielo de un gris plomizo que parecía aplastar las calles de Lavapiés. Alex Morales caminaba con pasos rápidos, el eco de sus zapatillas resonando en las aceras húmedas por una llovizna fina. El móvil en su bolsillo vibraba con mensajes que ya no se molestaba en leer, más negativas, más puertas cerradas. La ciudad, que siempre le había parecido un caos lleno de posibilidades, ahora se sentía como una trampa. El moratón en su mandíbula aún dolía, un recordatorio de esa noche en el callejón que lo había cambiado todo. Intentaba no pensar en ello, pero las imágenes volvían sin permiso, el grito de la chica, el golpe del contenedor, el sabor metálico de la sangre en su boca. Sacudió la cabeza y siguió adelante, rumbo a su piso. Necesitaba un respiro, aunque fuera solo un momento para sentarse y olvidar. Al llegar al portal de su edificio, una figura lo esperaba bajo el toldo descolorido. Era una chica joven, de pelo oscuro y ojos grandes, con una bufanda enrollada al cuello. Alex se detuvo en seco, algo en su postura le resultaba vagamente familiar. Ella levantó la vista y dio un paso hacia él. ¿Eres Alex Morales?, preguntó con una voz suave pero firme. Él frunció el ceño, desconfiado. ¿Quién lo pregunta?, respondió, cruzándose de brazos. La chica respiró hondo, como si buscara las palabras. Soy Lucía. La del Kellyon. Tú me salvaste esa noche. Sus palabras cayeron como un cubo de agua fría. Alex la miró fijamente, reconociendo al fin esos ojos asustados que había visto bajo la luz tenue de la farola.
Pero en lugar de alivio, una oleada de rabia lo invadió. ¿Y qué? ¿Vienes a darme las gracias ahora?, soltó, su tono cortante. Lucía dio un paso atrás, sorprendida. Sí, yo quería agradecértelo. No sabes lo que significó para mí. Pero Alex no estaba de humor para gratitud. Todo el peso de los últimos días, el despido, las burlas, la sensación de estar atrapado, explotó en su voz. Guárdate tu gratitud, no la quiero de la hija de tu padre. Me echaron por tu culpa, ¿lo sabías? Tu viejo me trató como basura. Lucía palideció, sus manos temblando ligeramente. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que ver él? Alex soltó una risa amarga. Trabajaba para Javier Ruiz. Me despidió por perderme esa entrega, la misma noche que te saqué de ese lío. Así que vete, no necesito esto. Lucía se quedó helada, procesando sus palabras. ¿Javier Ruiz es tu jefe? ¿El que te despidió?, murmuró, más para sí misma que para él. Alex no respondió, solo giró sobre sus talones y subió las escaleras del portal, dejándola allí bajo la lluvia. Ella lo vio desaparecer, el corazón latiéndole con fuerza. No podía creerlo. El hombre que la había salvado, el que había arriesgado todo por ella, era el mismo al que su padre había echado sin piedad. Se quedó un rato más, mirando la puerta cerrada, antes de dar media vuelta y caminar hacia el metro. En su mente, las piezas empezaban a encajar, y una mezcla de culpa y determinación crecía en su pecho. No podía dejarlo así. Mientras tanto, en la oficina cerca de Gran Vía, Javier Ruiz colgaba el teléfono tras otra llamada tensa con un proveedor. El día había sido un desastre, y su mal humor se reflejaba en cada gesto. Lucía llegó a casa poco después, dejando caer su chaqueta empapada en el perchero. Javier estaba en la cocina, sirviéndose un café, cuando ella entró. ¿Qué tal, pequeña?, preguntó sin mirarla, su tono más cansado que curioso. Lucía dudó, jugueteando con el borde de su bufanda. Papá, ¿recuerdas al mensajero que despediste ayer? Alex Morales. Javier Gruno, dando un sorbo al café. Claro, un inútil. Perdió un pedido y me costó una bronca del cliente. ¿Por qué lo preguntas? Ella tragó saliva, buscando las palabras. Nada, solo curiosidad, mintió, girándose para que no viera su expresión. Pero Javier no era tonto. Frunció el ceño, dejando el café en la mesa. ¿Qué pasa, Lucía? ¿Lo conoces? Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de la casa sonó, y él se levantó a contestar, dejándola con sus pensamientos. Esa misma noche, Alex estaba en su piso, mirando por la ventana hacia las luces parpadeantes de Madrid. El encuentro con Lucía lo había dejado inquieto, removiendo algo que no quería sentir. Se sentó en el sofá viejo, el crujir de los muelles llenando el silencio. Me salvó la vida y no sé cómo ayudarlo, pensó Lucía al otro lado de la ciudad, mientras revisaba fotos en su móvil, buscando alguna pista. Pero el destino tenía otros planes para Alex. Mientras él intentaba dormir, el sonido de pasos pesados resonó en el callejón bajo su ventana. 3 figuras se detuvieron junto a su bici, aparcada en la calle. Uno de ellos, con una cicatriz en la mejilla, señaló el número pintado en el cuadro. Es él, gruñó, su voz cargada de amenaza. El del Kelleyón. Alex se levantó al oír un ruido extraño, como si alguien estuviera forzando la cadena de su bicicleta. Miró por la ventana justo a tiempo para ver a los 3 tipos mirándolo desde abajo. Sus ojos se encontraron, y un escalofrío le recorrió la espalda. Te dije que esto no se quedaba así, gritó uno de ellos, señalándolo con un dedo. Alex retrocedió, el corazón acelerado. No podían entrar al edificio, pero eso no lo tranquilizaba. Corrió a cerrar la puerta con llave, apoyándose contra ella mientras respiraba agitado. ¿Por qué yo?, se preguntó, el sudor frío bajándole por la nuca. La salvé y ahora soy el perseguido. Afuera, los matones se alejaron entre risas, pero su mensaje estaba claro, lo habían encontrado. Al día siguiente, Lucía estaba decidida. Había pasado la noche buscando en redes sociales y por fin dio con una foto de Alex en un grupo de mensajeros. Su corazón dio un salto al verlo. Era él, sin duda. Mientras ella planeaba su próximo movimiento, Alex salió de su piso con cautela, mirando a ambos lados de la calle. No sabía cuánto tiempo tenía antes de que esos tipos volvieran, pero no podía quedarse quieto. El aire de Madrid olía a tormenta, y el viento arrastraba hojas secas por el suelo. Algo estaba a punto de romperse,
y ninguno de los dos podía imaginar lo cerca que estaban de un choque que lo cambiaría todo. El cielo sobre Madrid se había oscurecido, cargado de nubes que amenazaban con descargar una tormenta. Alex Morales pedaleaba rápido por las calles de Carabanchel, el viento cortándole la cara mientras intentaba poner distancia entre él y los recuerdos de la noche anterior. Los pasos en el callejón, las voces de esos tipos resonando bajo su ventana, lo habían dejado con los nervios a flor de piel. No había dormido, solo había dado vueltas en el sofá, escuchando cada crujido del edificio como si fuera una amenaza. Decidió salir, moverse, porque quedarse quieto era dejar que el miedo ganara. La ciudad seguía su ritmo, el traqueteo del metro, el olor a gasolina y a pan recién hecho de una panadería cercana. Pero para Alex, cada sombra parecía esconder algo. No vio venir a los tres hasta que fue demasiado tarde. Estaba cruzando un puente cerca del Manzanares, un tramo solitario rodeado de almacenes abandonados, cuando oyó el rugido de una moto. Giró la cabeza y los vio, las mismas caras del callejón, ahora con una furia renovada en los ojos. El de la cicatriz frenó delante de él, bloqueándole el paso, mientras los otros dos bajaban de la moto y se acercaban por los lados. «Te lo advertimos, imbécil», gruñó el líder, sacando una navaja que brilló bajo la luz tenue de una farola. Alex dejó caer la bici y levantó las manos, buscando una salida. «No quiero problemas», dijo, su voz firme aunque el corazón le latía desbocado. Pero ellos no estaban allí para hablar. El primer golpe lo alcanzó en el estómago, haciéndolo doblarse con un gemido. Intentó devolverlo, lanzando un puñetazo que apenas rozó al de la cicatriz, pero el segundo lo tiró al suelo con un golpe en la nuca. El asfalto húmedo le raspó las manos mientras caía, y el sabor a sangre volvió a llenarle la boca, como aquella noche en el callejón. Los tres lo rodearon, pateándolo sin piedad, un golpe en las costillas, otro en la espalda. Alex se cubrió la cabeza, jadeando, mientras el mundo se volvía un torbellino de dolor y gritos. «Esto es por meterte donde no te llaman», escupió uno de ellos, alzando el pie para un golpe más. Pero entonces, un sonido cortó el aire, el chirrido de unas ruedas y una voz aguda gritando «¡Parad!». Lucía Ruiz había estado siguiéndolo desde lejos. Después de encontrarlo en redes sociales, había decidido ir a Lavapiés otra vez, esperando verlo salir de su piso. Cuando lo vio pedalear con esa mirada tensa, algo le dijo que debía ir tras él. Lo perdió de vista un momento, pero el ruido de la pelea la guió hasta el puente. Al ver a Alex en el suelo, el pánico la invadió. Sacó su móvil con manos temblorosas y marcó el número de la policía, gritando la ubicación mientras corría hacia ellos. «Dejadlo, por favor», suplicó, su voz rompiéndose. Los matones se giraron, sorprendidos, y por un segundo dudaron. Pero el sonido lejano de sirenas los hizo reaccionar. «¡Vámonos!», ladró el de la cicatriz, y los tres corrieron hacia la moto, perdiéndose en la oscuridad justo cuando las luces azules aparecieron en el horizonte. Lucía se arrodilló junto a Alex, que tosía y se sujetaba las costillas. «Dios mío, ¿estás bien?», preguntó, su voz temblando mientras le tocaba el hombro con cuidado. Él levantó la vista, aturdido, y la reconoció al instante. «Tú», murmuró, entrecerrando los ojos por el dolor. Ella asintió, las lágrimas asomándole. «Sí, soy yo. Lo siento tanto. Llamé a la policía, ya vienen». Alex intentó levantarse, pero el cuerpo no le respondía. Se dejó caer de nuevo, respirando con dificultad, mientras las sirenas se acercaban. Los agentes llegaron minutos después, revisando la escena y tomando notas rápidas. Lucía les explicó todo entre sollozos: el callejón, la pelea de ahora, cómo Alex la había salvado. Uno de los policías llamó una ambulancia, mientras otro aseguraba la zona. El ruido de un coche frenando bruscamente hizo que Lucía girara la cabeza. Javier Ruiz bajó del vehículo, su rostro pálido y desencajado. Había estado en casa cuando Lucía llamó para decirle que iba a buscar al mensajero, y al no tener noticias suyas, decidió salir tras ella. Al ver la escena, los policías, Alex tirado en el suelo, su hija llorando, el mundo se le vino abajo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, su voz temblando de furia y miedo. Lucía corrió hacia él, agarrándole las manos. «Papá, es él. El chico que me salvó esa noche en el callejón. Estos tipos lo atacaron por eso». Javier miró a Alex, que apenas podía mantener los ojos abiertos, y algo se rompió dentro de él. Se acercó lentamente, arrodillándose a su lado. El joven lo miró con desconfianza, el resentimiento aún ardiendo en su mirada. «Alex», dijo Javier,
su voz baja y quebrada. Lucía me lo ha contado todo. Tú salvaste a mi niña, y yo te traté como si no valieras nada. Hizo una pausa, tragando saliva. Perdóname, pequeño. No tenía ni idea. Alex no respondió de inmediato. El dolor físico se mezclaba con el peso de esas palabras, y por un momento, solo pudo mirar al hombre que lo había despedido sin piedad. ¿Por qué debería creerte?, murmuró, su voz ronca. Javier bajó la cabeza, avergonzado. No te pido que lo hagas. Solo te digo que me equivoqué. Eres un hombre de verdad. Los paramédicos llegaron entonces, apartando a Javier para atender a Alex, que cerró los ojos mientras lo subían a una camilla. Lucía se quedó al lado de su padre, las manos apretadas contra el pecho. Tenemos que hacer algo por él, papá susurró, su voz firme a pesar de las lágrimas. Javier asintió, mirando cómo se llevaban a Alex. El viento soplaba fuerte ahora, arrastrando el sonido de las sirenas y el rumor del río. Alex, tumbado en la camilla, abrió los ojos un instante y miró al cielo. A veces la vida te golpea para luego abrazarte, pensó, mientras el dolor lo arrastraba a la inconsciencia. La ambulancia se alejó, dejando a Javier y Lucía en el puente, rodeados por el eco de lo que acababan de vivir. La noche aún no había terminado, y Madrid seguía guardando sus sorpresas. La luz de la mañana se colaba tímida por las persianas del pequeño piso de Alex Morales en Lavapiés, pintando rayas doradas sobre el suelo desgastado. Habían pasado unos días desde aquella noche junto al Manzanares, y aunque los moratones en su cuerpo aún dolían, el peso en su pecho empezaba a aligerarse. Estaba sentado en el sofá, una taza de café humeante en las manos, mirando cómo el vapor subía y se perdía en el aire. El médico le había dicho que descansara, pero quedarse quieto no era lo suyo. Sin embargo, esa mañana no había prisas, ni pedales que girar, ni pedidos que entregar. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía respirar. El crujir de la madera bajo sus pies y el murmullo lejano del tráfico en la calle eran los únicos sonidos que llenaban la habitación. El timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Alex dejó la taza en la mesa y se levantó con cuidado, las costillas protestando con cada paso. Al abrir la puerta, se encontró con Lucía Ruiz, que sonreía tímidamente con una bolsa de papel en las manos. «Hola», dijo ella, entrando sin esperar invitación. «Traje algo para desayunar». Ruskvillas de mi madre. Dice que son buenas para recuperarse. Alex alzó una ceja, pero no pudo evitar que una sonrisa se le escapara. «No tenías que venir», murmuró, cerrando la puerta tras ella. Lucía dejó la bolsa en la mesa y se giró hacia él. «Claro que sí. Después de todo lo que pasó, no iba a dejarte solo con ese café horrible que seguro estás tomando». Se sentaron en la pequeña cocina, el olor dulce de las rosquillas mezclándose con el aroma amargo del café. Mientras Alex mordía una, Lucía empezó a hablar, su voz llenando el silencio. «Todavía no me creo lo que hiciste esa noche en el callejón. Fuiste como un superhéroe, ¿sabes? Corriendo hacia esos tipos sin pensarlo». Él soltó una risa seca, limpiándose las migas de la boca. «No fue así. Solo reaccioné. Si hubiera pensado, probablemente habría salido corriendo en la otra dirección». Ella lo miró, seria por un momento. «No lo creo. Hay algo en ti, Alex. No todo el mundo se habría metido en eso». Él apartó la mirada, incómodo con el halago, y dio otro sorbo al café. «A veces hay que arriesgarlo todo para encontrar tu camino», pensó, pero no lo dijo en voz alta. La puerta volvió a sonar, y esta vez fue Javier Ruiz quien apareció en el umbral. Llevaba una chaqueta vieja y una caja de cartón bajo el brazo. Alex se tensó, pero Lucía le puso una mano en el brazo, como diciendo tranquilo. «Buenos días», dijo Javier, entrando con pasos lentos. Dejó la caja en la mesa y se quedó de pie, mirándolos a los dos. «Traje más rosquillas. Mi mujer insiste en que comas bien después de... bueno, ya sabes». Hizo una pausa, rascándose la nuca. «Y también quería hablar contigo, Alex». El joven lo miró, esperando lo peor, pero Javier respiró hondo y continuó. «Lo que hiciste por Lucía. No tengo palabras. Fui un idiota contigo, y lo siento. Quiero que vuelvas al trabajo. No como mensajero, sino como encargado. Te lo has ganado». Alex se quedó callado, procesando las palabras. El hombre que lo había despedido sin miramientos ahora estaba frente a él, ofreciéndole algo más que un empleo, una disculpa, un nuevo comienzo. Lucía sonrió, dándole un codazo suave. «Di que sí,
Anda. No puedes pasarte la vida pedaleando bajo la lluvia. Él soltó una risa baja, mirando a Javier. Está bien. Acepto. Pero que conste que no lo hago por ti, sino porque odio el café frío. Javier asintió, una chispa de alivio en sus ojos. Me parece justo. Y otra cosa, Alex, eres de la familia ahora. Si necesitas algo, aquí estoy. Dicho esto, se sentó con ellos, tomando una rosquilla como si fuera lo más natural del mundo. La conversación fluyó entre risas y recuerdos. Lucía contó cómo había corrido tras él esa noche en el puente, con el móvil temblándole en las manos mientras marcaba a la policía. Pensé que no llegarían a tiempo, admitió, su voz temblando un poco al recordarlo. Alex la miró, agradecido en silencio. Javier añadió su parte, confesando cómo se había subido al coche sin saber qué encontraría. Cuando vi a Lucía llorando y a ti en el suelo, pensé que el corazón se me paraba, dijo, su tono más suave de lo que Alex jamás había oído. La cocina se llenó de una calidez que no venía solo del café o las rosquillas, sino de algo más profundo, algo que ninguno de los tres esperaba encontrar después de todo lo sucedido. Fuera, Madrid despertaba con el sonido de las persianas subiendo y los claxones de los coches en la calle Argumosa. Los tres agresores del callejón habían sido detenidos esa misma semana, y la policía había cerrado el caso con rapidez. La justicia había llegado, silenciosa pero firme, dejando a Alex con una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Mientras Lucía y Javier charlaban sobre tonterías, el tiempo, el tráfico, las rosquillas de la abuela, él se levantó y se acercó a la ventana. El sol empezaba a romper las nubes, iluminando los tejados desiguales de lavapiés. Pensó en esa noche en el callejón, en los golpes junto al río, en cómo todo lo había llevado hasta ese momento. Una cocina pequeña, una taza de café, dos personas que ahora eran algo más que extraños. Javier se despidió poco después, diciendo que tenía que volver a la oficina. Nos vemos el lunes, Alex, dijo con una palmada en el hombro antes de salir. Lucía se quedó un rato más, ayudando a recoger las tazas. Me alegro de que estés bien, dijo en voz baja, mirándolo con una sonrisa sincera. Él asintió, devolviéndole la mirada. Gracias por no rendirte conmigo, respondió, y ella se rió, dándole un abrazo rápido antes de irse. Cuando la puerta se cerró, Alex volvió a la ventana, apoyando las manos en el marco. La ciudad se extendía ante él, ruidosa y viva, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un lugar en ella. La vida aún lo sorprendería, pensó, y algo en su interior le dijo que estaba listo para lo que viniera. Gracias por pasar tiempo con nuestros héroes. Escriban su opinión en los comentarios si esta historia ha tocado su corazón. Denle like y suscríbanse a nuestro canal para no perderse otras historias conmovedoras. Compartan este vídeo con sus amigos, quizá los inspire a hacer algo importante.